¿Estuvieron viendo algo del práctico? Sí, pero solamente lo de ejercicio de entrega. Bien, es de esperar. ¿Surgió alguna duda sobre algún ejercicio? Sí, del ejercicio 3 la parte C, Ajá. después creo que es el ejercicio 11 el último de entrega, que hay que aproximar una curva. Ahí Ahí va. va. Bien. ¿El resto salieron todos? Sí, sí, el resto sí. Bien. ¿Y Juan y Matías, cómo vienen con el práctico? Sí, igual tuve la misma duda en realidad con el 3 del C. O sea, no sabía cómo ahí parametrizar, cómo empezar capaz. Lo otro sí pude hacerlo todo bien. Bien. A mí también me quedó esa duda del 13. Bien. Bueno, vamos con el 13 entonces. Vamos empezando un poquito el 13. A ver. Entonces, es como un sí solo sí, ¿no? La parte A prueban que la espiral logarítmica tiene esta propiedad de que forma un ángulo constante con los rayos que parten del origen, y ahora les pide, bueno, si tienes cualquier curva que tiene esa propiedad, entonces es la espiral logarítmica. O sea, está diciendo que la única curva que tiene esa propiedad es la espiral logarítmica, en el fondo. Entonces digo, la parte, o sea, yo creo que lo complicado de este ejercicio es que no tiene mucho donde agarrarse, y es así. Lo único que sabes es que tenés una curva, tenés un alfa de t, x de t igual. O sea, no sabes quiénes son x de t y de t. Lo único que sabes es que cumple esto, ¿no? Que forman algo constante con los rayos que parten del origen. ¿Y cómo podemos expresar eso? El producto interno puede ser. ¿Entre quién y quién? En la parte A se había usado con alfa prima. Bien, alfa prima, por ejemplo. Entonces, acá tenemos alfa de un t0, por ejemplo. Este es el vector alfa de t0. Entonces, es una de las direcciones, los rayos que parten del origen. Supongamos que está parametrizada así la curva, entonces el alfa prima va a ser algo acá. Y entonces dicen que podemos representar esta propiedad de la siguiente forma: que alfa prima de t0, o alfa, vamos a poner alfa primero, alfa de t0 con alfa prima de t0 es una constante, no sé, A constante. Iba a poner K, pero no es curvatura, entonces no vamos a usar K. Bien. Entonces, ¿cómo se les ocurre qué podríamos hacer ahora? O sea, eso lo sacás de la expresión del coseno del ángulo entre dos vectores, ¿no? Por ejemplo, sí. Ah, ok. Digamos, o sea, A sería coseno de esa constante, ¿no? Eh, En realidad sería coseno por los no, módulos, digamos, no, con Por los tener las coseno. módulos, ahí normas va. y eso, ¿no? O sea, vos lo que sabés es que esto es la norma de alfa por la norma de alfa prima por el coseno del ángulo. Está bien, el ángulo es constante, entonces capaz que el producto interno no lo está. Entendí lo que querían decir. Entonces vamos a escribirlo mejor. Sabemos que el coseno de tita, que lo podemos expresar como el producto interno entre alfa de t y alfa prima de t sobre sus normas, esto es constante. O sea, sabemos que el ángulo es constante, en particular el coseno también. O sea que esta es la cantidad que es constante. Bien. Entonces queremos ver que si cumple eso para todo t,
entonces esta curva tiene que ser la espiral logarítmica. O sea, hay un problema a priori que es el siguiente. Uno, en la parte, en la letra, digamos, sabe que esto es una parametrización de la espiral logarítmica, pero no tiene por qué ser la única. Entonces, uno estaría tentado a probar que esa curva alfa tiene que cumplir esta forma, pero capaz que no es así. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenas. ¿Qué Hola, onda, ¿todo Juan? bien? Bien, todo bien. Me alegro. Estábamos mirando el 3TC. Ah, bien, bien. Entonces, bueno, podríamos intentar, a partir de que esto es igual, o sea que esto es constante, intentar ver si alfa se puede escribir así. Pero de vuelta, eso no es seguro que funcione porque capaz que no queda esa parametrización, queda otra, pero cuya traza es la misma. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, ¿se entiende cuál sería el problema a priori? Sí, sí. Para que tengan diferentes constantes, por ejemplo, diferente radio, digamos, cosas así. No, no tanto eso, sino yo digo que capaz que uno está tentado a partir de esto, demostrar que alfa se escribe así, o sea, porque es lo que conocemos o sea, es la única parametrización a priori que conocemos de la espiral logarítmica, pero podría haber otro tipo de parametrizaciones. Bien. Creo que en un ejercicio previo, a ver si no. No. O sea, hay no hay unicidad, digamos, en las parametrizaciones. Pueden parametrizar una misma traza de diferentes maneras bastante raras. O sea, bastante diferentes a priori. Vos las mirás a primer ojo y no parecen ser lo mismo. Entonces, ese es el problema, digo yo, que capaz que no llegamos a eso, o capaz que sí, pero digo, no hay que sí o sí intentar probar esto, puede salir por otro lado. Eso es lo que quiero decir. Bueno. O sea, la curva logarítmica, digamos, hasta el momento lo que sabemos es que es esto nada más. Es la traza de eso. Bien. No sé si, o sea, debe tener una definición más geométrica, así como el círculo, por ejemplo, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto llamado centro, no sé qué. Debe tener una definición así también. No la conozco. Digo, la idea es trabajar con eso. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer ahí? Sabes que eso de la derecha es distinto de cero, ponele, porque el ángulo es distinto de pi medios. ¿Cierto? Esto es distinto de cero. Sí, está bien. Eso es distinto de cero. Che, perdón que necesito un pequeño. Porque no estamos viendo la parte A, ¿no? Estamos viendo como algo previo al No, ejercicio. ¿No? no, estaba viendo la parte C lo que pasa. Puse eso para tener la Ah, parametrización. ok. Que queremos demostrar que si una curva cumple esa propiedad, entonces tiene que ser la curva espiral logarítmica. Entonces, ¿alguien pudo hacer este ejercicio?
Aparte, No, Yo pude hacer la parte B nomás. a ver. La parte A no pudiste hacerla tampoco. No pude hacer la parte de los rayos en la parte A. Entonces aprovecho que está el dibujo y te comento un poquito. Una manera de pensarlo es así. Vos tenés una curva, alfa, y los rayos que parten del origen eh, son como los vectores estos. Digamos, un rayo, eso no es un plano, ahí. Un rayo que parte del origen tiene un vector director. Entonces vos podés pensar que la curva pasa por ese punto, entonces ese vector director es alfa de t. O sea, de t0 fijo si querés. Y después, cómo uno interpreta la variación de la curva, o sea, cómo va girando la curva. O sea, interpretamos con la derivada. Y la derivada es tangente a la curva. Entonces, te queda este dibujito que está acá a la izquierda, y el ángulo que forma esto, o sea, acá se te forma un triangulito, este ángulo es el ángulo que forma la curva con los rayos que parten del origen. O sea, para cada punto tenés un ángulo. Y la idea es ver que ese ángulo no depende del t, o sea, del t0. No importa cuál sea el t que vos tengas, el ángulo ese siempre es el mismo. Ah, bien, bien. Ahí va. Entonces, una manera es usando esto, la propiedad esta del producto interno, y bueno, y haciendo la cuenta y viendo que se cumple. O sea, como conoces alfa, está acá abajo, la podés derivar, podés hacer el producto interno, calcular las normas y ver que esta cantidad te queda constante. Bien, para buenísimo. el ángulo no, yo había entendido mal, entonces yo pensaba que el ángulo al que se refería era el que formaba el rayo con la derivada. A ver, déjame leerlo de vuelta. Y forma uno constantes con los rayos que parten del origen. Fórmula 1 constante con los rayos que parten del origen. O sea, es medio ambiguo como está en la letra, pero yo interpreté eso como que tirabas un rayo, veías dónde interseca la curva y ahí tomas el tangente y, ta, y el ángulo que forma el tangente con el rayo es el ángulo al que se refería. Sí, tiene que ser eso, sí. Sí, sí, sí. El ángulo no es este de acá abajo, tienes razón. El ángulo es el de arriba. Ahí se llama el dibujo. El ángulo es este que está acá. Ahí va. La curva, el vector director de la curva en ese punto, forma un ángulo constante con los rayos de parte de origen. Ahí va. Eso. Gracias. No, no. Sí, acá estás probando que el coseno es constante. Entonces, ahí para concluir, hay muchas maneras. Algunas maneras que fue que preguntaba en el foro y yo le respondí, es usar que estas cosas son continuas. O sea, el alfa es continuo, el alfa prima es continuo, porque siempre estamos suponiendo que son infinitas las curvas. Entonces esta cantidad varían continuamente. ¿No? Porque el producto interno es algo continuo, porque eso es producto y suma de funciones continuas. La norma es algo continuo, porque es raíz y cosas al cuadrado de cosas continuas. O sea que todo ese masacote de expresiones es algo continuo. Entonces el coseno, no, o sea, si el coseno del ángulo es continuo, es constante, perdón, y lo que está acá es continuo, tiene que ser constante el ángulo. ¿Explico? Pues es cierto, uno a priori podría decir, bueno, el coseno de tita es algo, o sea, esto es lo que digo, ¿no? Coseno de tita igual algo, no, alfa no, igual coseno de tita más 2k por pi. No, siempre que le sumamos 2k queda igual. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabiendo que el coseno del ángulo es constante, cómo sabemos que el ángulo es constante? Porque a priori podría pasar esto, cada vez que ustedes le suman 2k pi, y le sigue diciendo que el coseno del ángulo es constante. Pero el ángulo cambia. Acá tenemos un ángulo, acá tenemos otro. O sea, módulo 2pi es lo mismo, pero como ángulo es otro. Pero la gracia es que esto es continuo.
Entonces, para que pase eso en el dibujo, ¿cómo sería? Tendría que pasar que acá en un puntito, cuando te moves un poquitito, la derivada como que te tiene que dar una vuelta completa. Tipo, acá apuntaba para abajo y acá tiene que empezar a girar y apuntar para abajo de vuelta. Para sumarle 2pi. Bueno, pero eso te rompe la continuidad, porque entonces en un punto en el medio tuviste que haber... O sea, esto lo puedes hacer tan chiquito como vos quieras, ¿no? Te moves muy poquitito y si vos decís que el ángulo cambia, cambia bruscamente. Claro, se entiende. Bien. Bien. Entonces tenemos eso. Bien. Entonces, hecha la parte A, hecha la parte B, estamos en la parte C. ¿Cómo probamos a partir de que esta cantidad es constante? O sea, en realidad sabemos que el ángulo es constante. Eso es lo que nos dice la parte C. ¿Cómo probamos que entonces la curva tiene que ser la espiral logarítmica? ¿Intentaron hacer algo, por lo menos si no les salió, se estancaron o algo? O sea, si no, es tipo empezar a tomar la curva genérica, derivarla y empezar a hacer la cuenta a ver a qué se llega, no sé. Es una manera. O sea, es una manera, me refiero a que es un posible camino. ¿Cómo era la fórmula de curvatura? Era. De curvatura Sí, que no. es la norma del vector tangente, ¿no? A ver, curvatura. O sea, cuando estás con longitud de arco, por lo menos es la norma de la derivada segunda. Cuando no estás con Ah, longitud necesitas de longitud arco, de edad. Ni la definimos igual para esto. Ok, nada, nada. sí, o sea, me parece que no es necesario para esto, pero podría servir, ¿eh? En la parte A, ponele que sacás un candidato para quien es tita, ¿no? Pero ahí ya estás arrancando de que tenés una cosa logarítmica. Sí, pues, claro, está bien. Pero podemos intentar hacer la cuenta. Agarrar un genérico y ver qué pasa. O sea, alfa de t es algo genérico, no sabemos qué es. Solo sabemos que es infinito. Porque recuerden cuando decimos curva, nos referimos a algo sin infinito. Entonces, x de t y de t con x e y c infinito. Entonces, bueno, derivamos, hacemos producto interno, norma y vemos qué pasa. Derivamos. Producto interno, alfa de t, alfa prima de t. Y la norma es fácil. Entonces lo que sabemos es que el coseno del ángulo, o el ángulo, porque los dos son constantes, es igual a esta cantidad más i de t y prima de t sobre x al cuadrado de t más y al cuadrado de t a la 1 medio por x prima al cuadrado de t más y prima al cuadrado de t a la 1 medio. Bien, ¿y qué podríamos hacer con eso?
O sea, eso es básicamente una ecuación diferencial, ¿no? Sí. Pero está media fea para resolverla, ¿no? Pero esta es bastante fea, pues. No sé. Si lo derivabas de Ah, vuelta te da cero, ponele, ¿no? Bien, sería una posibilidad. Vamos a intentar a ver qué por, pasa. por un lado, con respecto a resolver la ecuación, ya tenemos un candidato y lo podemos probar algo. No sé si eso funciona. Bueno, a ver, vamos por ese camino. Capaz que sale con eso. No lo pensé mucho, pero digo, tipo, si queremos probar con alguna solución, queremos ver que la logarítmica esta no sé qué cosa, una de ellas, tipo, la probamos y funciona, algo así. No sé, sí. Ah, bien, está, pero esto sí funciona, ¿no? Porque la parte A probaste eso justamente. Se agarra la logarítmica, esto es constante. Eso sería una forma de probar el directo, digamos. Claro, eso es la parte A. Entonces, si este x de t y y de t es justo la logarítmica, esta cuenta es cierto. Este cociente te da algo constante. Ahora queremos el otro. Queremos que si este cociente te da algo constante, entonces son la espiral logarítmica. Entonces, una manera sería eso, sería derivar, como es constante, de un lado me va a quedar cero, el problema es que del otro lado me van a quedar cosas con derivada segunda, derivada primera, sin derivar, o sea, va a quedar una expresión larguísima. Estoy pensando si eso sirve para algo. Pero también sabes que es igual a menos seno de tita. Ponele. Capaz que te ayuda a restringir un poco más la... Va, no sé, no tengo idea, estoy tirando. No, No, no está lo bien, sabía está mucho. bien. O sea, es así la idea, pero ver, menos seno de tita. Claro, digo, derivando eso a la derecha, bueno, o sea, te va a quedar cero y coseno de tita derivado es menos seno de tita. Pero acá derivas con respecto a t, ¿no? Es como, Ah, claro, cambia la... Ah, claro. O sea, sí, está bien, pero el problema es que no, tenés que aplicar regla a la Pasa que, cadena. Esto depende de... claro, tita está enmarañado ahí con las cosas de t. Claro, esto es así, si querés. Nosotros igual lo que sabemos es que el tita es constante. Entonces, cuando aplicas regla a la cadena, te queda menos seno de tita por la derivada de tita. Como tita es constante, la derivada de tita te da cero. Claro, entonces no te aporta nada. Seno, ambiente, seno. La verdad no se me ocurre nada. Estaba mirando hace un ratito ya y... para, pero, y con respecto a esto de, tipo, pensando en ecuaciones diferenciales, eh, no entras en, tipo, en estas cosas que tipo picar y yo qué sé qué onda, todavía no llegamos, pero pues no debería ser única la solución a esta cosa, tipo, lo que sea la solución de la ecuación esta. Ah, ya entendí tu idea, eso puede ser, está bien. O sea, el compañero dice, hay un teorema de ecuaciones diferenciales, se llama el teorema de Picard, que si la función, la solución es Lipschitz, ¿tá? Lipschitz es una propiedad que es algo entre continua y C1, y no llega a ser C1, pero es un poquito más que continua. Si la solución cumple eso, entonces es única. Entonces estaría bueno, porque si podemos probar que esto es C1, por ejemplo, que es más que Lipschitz, como ya sabemos que la espiral logarítmica es una solución, y como es única, tiene que ser esa.
Se O entiende sea, como está sería. bueno, pero sin haber visto el teorema, como que estoy Sí, siendo un estoy poco. de acuerdo, estamos usando cosas de otros cursos, ¿no? Pero sería una posibilidad. A ver, el tema que... O sea, el cociente va a ser C1 porque todo es infinito. El problema podría ser que lo de abajo valga cero en algún momento. Producto de dos cosas positivas vale cero si solo si una de ellas vale cero. A ver, Si había una forma directa, mejor, a mí nomás no se me está ocurriendo. está. El alfa nunca vale cero, solo en el límite eso no simplifica y la derivada tampoco vale cero, ¿no? O sea, la norma estoy hablando. Pero hablar de cero, norma cero, es mismo que hablar de derivada cero. Es un camino, lo voy a escribir porque está bueno. Un camino. Ahora después pensamos otro, pero es una posibilidad. X de t, x' de t, más y de t, y' de t, sobre x al cuadrado de t, más y al cuadrado de t a la 1/2, por x' al cuadrado de t, más y' al cuadrado de t a la 1/2 igual constante a, es una ecuación diferencial. Digo, ahí no dije nada raro. Es una ecuación diferencial cuya solución es, vamos a poner así, más que C1 en realidad. O sea, con C1 nos alcanza, pero es más que C1 porque, o sea, ¿qué es la solución? La solución es la curva. Porque cuando resolvemos esto, nos queda x de t y de t, es la solución. Pero x de t y de t es la curva. Y la curva es infinito, porque estamos suponiendo que las curvas son infinitas. Entonces, como la solución es más que C1, por el teorema de Picard, la solución es única. Por otro lado, en la parte A, ya probamos que la espiral logarítmica es solución. Espiral logarítmica es solución. Entonces ya está. Con ese argumento estaría también. Conocemos una solución, sabemos que es única, entonces está, tiene que ser esa. Vamos a seguir pensando y otro ratito a ver si encontramos una manera de hacerlo sin recurrir a esto. Voy a escribir todo lo que tenemos hasta ahora. Sabemos que la espiral logarítmica es esto, una parametrización es esto. Sabemos que nuestra curva, si vamos a llamarle gamma de t, a x de t y de t, entonces sabemos que el coseno de tita igual al producto interno entre gamma de t y gamma prima de t sobre sus normas es constante.
No sé si mejoran algo, pero podríamos pasar a polares, capaz, derivar y ver si se puede imponer condiciones. Eh, sí. Porque ahí simplifica un poco la notación, digamos. No sé. O sea, habría que ver la espiral logarítmica en polares. En polares tenemos que gamma de t es. O sea, polares hay que dar un radio y un ángulo. ¿Y la gracia cuál es? La gracia es que x de t, bueno, ya tengo x acá. Pero recuerden cómo es polares. Es r coseno, o sea, va a ser r de t por coseno de tita de t. Ojo que no son estos tita y estos x, ¿está? Ahora después lo borro esto en rojo, simplemente para recordar cómo es polares. De ahí de t va a ser r de t seno de tita t. Entonces la espiral logarítmica, que es esto que está acá, escrito en polares, ¿cómo nos queda? ¿Se dan cuenta? O sea, eso es algo que yo quería comentar hoy, no sé si les interesa, podemos hablar un rato después de cómo trabajar con curvas en polares. ¿Cómo es la pregunta que hiciste? ¿Cómo escribimos la espiral logarítmica en polares? La primera coordenada tiene que ser lo que pusiste en x de t y la segunda, lo que está en la segunda, ¿no? O sea, el Eh, r de t tiene que ser a por e a la menos bt. Pasa que en polares no tenés dos coordenadas, como, o sea, no es como el cartesiano que tenés algo como algo. Porque en polares, ¿cómo escribís algo? Es un radio por un e a la etita, ponele. Sí. Entonces la pregunta es quién es el r y quién es el tita. O sea, te queda tipo, yo sacaría el A, E a la menos B para afuera. Ahí va, eso. Entonces, no sé si lo mismo que estaba diciendo. Porque Capaz que era eso, yo no entendí eso, perdón. Si era eso, estaba bien. a mí me confunde también, pero Coseno de t, seno de t, y lo que hay que usar es que en polares esto es e a la etita. O sea, e a la it, perdón. Estamos llamando t al parámetro. Esta sería una forma. O sea que esto sería a por e a la menos bt por e a la it. Pero no sé si simplifica mucho. O sea, esto está bueno para la parte A. En la parte A sí sale rapidísimo probarlo de que cumple esto. Se cumple esta propiedad usando polares. Pero no sé si para la vuelta también sirve. No me conviene convencer esto. Ah, no, yo no me estoy dando cuenta para nada de cómo encararlo. Sí.
Ponemos que no, tenemos que... Bueno, tampoco me estoy dando cuenta. Vamos a hacer esto. Yo lo pienso después o lo busco. Si veo que es algo razonable como sale, lo publico en el foro. Y si veo que es algo delirante lo que hay que usar, lo sacamos de la entrega y listo. Pues tampoco es la idea que una parte de un ejercicio tranque todo. Bien. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. ¿La parte A y B de este salió bien? Por mi parte, sí. Sí, hubo que hacer cuentas, pero salió. Entonces, hacemos eso. La parte A y B seguro que quedan. Yo pienso un poco más la parte C. Si encuentro una manera razonable, se las publico en el foro de novedades ahí, cómo se podría encarar. Y si no encuentro una manera razonable, o sea, si hay que hacer muchas cuentas o mucha cosa rara, lo borramos para la entrega y queda sobre la parte A y la parte B. Bien, quedamos ahí. Yo ahora leyendo me queda una duda de letra del 5B. Bien, vamos con eso. 5B. Capaz que es bien bobo, pero dice CA de T a R3 una curva, pero no necesariamente parametrizada por longitud de arco. Probar que, y te da fórmulas de curvatura y torsión, pero, o sea, cuando definimos esto creo que ya habíamos asumido de que era longitud de arco, o sea, es como la misma cuenta, o tipo la misma fórmula, o... A priori no, ¿no? La verdad que no recuerdo cómo lo define Miguel. Yo lo estuve mirando hoy, de mañana. Pero, por ejemplo, ¿cómo se define el vector tangente? O sea, vamos a poquito. Tenemos una curva de un intervalo en R algo. Esto es R3. Entonces, ¿cómo definimos el versor tangente? ¿Recuerdan cómo es? La derivada de alfa. Pero la derivada sobre su norma es. Lo que pasa es que cuando está parametrizada por longitud de arco, la norma vale Ahí va. 1. Entonces, a partir de esto ahora se arrastra todo, porque ¿cómo era el vector normal después? Y El era versor. la derivada La derivada de para. Sí, de alfa. Dividida su norma. No, ese es el tangente. La derivada de alfa derivada de su norma es la tangente. El vector tangente. Sí, sí, no digo, la derivada del tangente dividida su norma. Sería Ahí va. normal. Sobre su norma. Pero ¿cuál es el tema? Que si esto no está parametrizado por longitud de arco, o sea, si el alfa no está parametrizado, cuando vayamos a derivar el tangente, no es solamente alfa segunda, porque hay que derivar la norma también. O sea, esa es la observación, digamos. Observación. Si alfa está parametrizada, está parametrizada. O sea, lo que cambia es que le añadís esas normas. Claro, pero digo, el tema es que cuando vos derives, tenés que tener en cuenta eso, porque esto es una función que depende de t, la norma. No tenés que aplicar regla del cociente, digamos, acá. O sea, esa es la gracia de trabajar con longitud de arco, que simplifica mucho las cuentas por este tipo de cosas. Cuando está parametrizada por longitud de arco, ¿iban a decir algo? Sí, te iba a preguntar si
se definía así el tangente siempre para que fuera normal, para que fuera unitario, digo. Claro, esa es la idea. Siempre la idea es que sean unitarios. Está, ok. Entonces, si alfa está parametrizado por longitud de arco, sabemos que, o sea, la definición de que eso pasa es que la norma de la derivada sea 1. Pero entonces, el tangente simplemente me queda alfa prima de S. Entonces, cuando yo, el normal, por ejemplo, ¿qué me queda? Me queda alfa segunda de S sobre la norma de alfa segunda de S y tal. Porque es lo único que hay para derivar. El problema es cuando no está parametrizada. Si alfa no está parametrizada por longitud de arco, longitud de arco, cuando vamos a hacer T', T' ¿qué es? Va a ser la derivada segunda por la norma de la derivada primera, menos la función, o sea, lo de arriba sin derivar, por la derivada de la norma, sobre la norma al cuadrado. O sea, acá ya están viendo que la cuenta se complica mucho más simplemente por no estar parametrizada por longitud de arco. Entonces eso es lo que pasa, digamos, en ese ejercicio, en el 5b, tienen que suponer que no está parametrizada por longitud de arco. Entonces cuando empiezan allá estos vectores, le quedan otras expresiones. Entonces cuando va a hallar la curvatura y la torsión, le van a quedar otras cosas. ¿Quieren que probemos con la curvatura? O sea, ¿cómo probaríamos esto? Estaría bueno. Entonces vamos acá abajo. El primer paso es recordar cómo se define la curvatura. ¿Cómo se define? ¿Se acuerdan? La norma de la derivada segunda en el caso de... O sea, es el número que multiplica el normal para obtener la derivada del tangente. Es el número que multiplica, si esa es una manera. El tangente prima, ahí va, es la curvatura por el normal. Entonces la curvatura es 1, usando lo que teníamos acá arriba, que el normal es tangente prima sobre la norma de la tangente prima. La curvatura es 1 sobre tangente prima, sobre la norma de tangente prima. ¿No? Porque tenemos que el normal era tangente prima sobre la norma de tangente prima. Entonces el número que está multiplicando es este. Ahí va. Esto está acá en la curvatura. Entonces, bueno, acá tenemos, justo acá calculamos tangente prima. Hay que ver cuánto es la norma de este vector. Y ver que se cumple eso que está ahí. Que la curvatura les queda eso. Bien. ¿Alguien lo intentó hacer este ejercicio? No, yo te preguntaba por la letra para poder hacerlo después, digamos, en Bien. principio. Yo traté, pero fue horrible. Sí, es un ejercicio horrible, hay que hacer muchas cuentas, estoy de acuerdo. Pero sale. Podés arrancar del lado derecho, tipo haciendo el producto vectorial, ver qué te queda y después pegar la norma. Y ahí despejar. Bien, es una manera. A ver. O sea, alfa, estamos yendo de R3, así que alfa es igual a la forma x de t y de t, z de t. Y tal, y alfa prima es prima en cada lado, alfa prima segunda y así. Entonces, el producto vectorial S, alfa prima de t, producto vectorial alfa segunda de t, es IJK
x' de t, y' de t, z' de t, x segunda de t, y segunda de t, z segunda de t. ¿Qué nos queda? Queda y' por z segunda. Voy a poner t, si no, y' de t, z segunda de t, menos z de t, o sea, z' por y segunda, eso es la primera coordenada, menos, menos x'. Si le saco las t, ¿se entiende que siempre depende de t? Sí, yo te iba a decir eso, Sí, de sí. hecho. O sea, hay mucho ruido, si no. Segunda menos z' y segunda menos x', z segunda, más z' x segunda, x' y segunda, menos y' x segunda. O sea, eso es el producto vectorial entre alfa prima y alfa segunda. Entonces, queremos probar que la norma de eso sobre la norma de alfa prima al cubo es lo mismo que la norma de esto que está acá. 1 sobre la norma de eso, perdón. Está precioso para hacer norma eso, ¿no? La norma de alfa prima por alfa segunda va a ser y' por z segunda menos z' por y segunda al cuadrado más z' segunda menos x' z segunda al cuadrado más x' por y segunda menos y' x segunda al cuadrado, todo esto raíz. O sea, la norma al cuadrado es eso. Y por otro lado abajo tenemos la norma de alfa prima al cubo. Es lo que estaba dividiendo abajo, ¿no? A ver, sí. Esto es más fácil. Esto es x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Bueno, hay que medio que meterse a hacer cuentas. Partimos de acá. A ver. ¿Cómo nos quedaría? Y' al cuadrado, z segunda al cuadrado, más z' al cuadrado y segunda al cuadrado, menos 2 veces, y' z' y segunda, z segunda. Estoy desarrollando los cuadrados. Todo esto más z' al cuadrado, x' al cuadrado, más x' al cuadrado, z segunda al cuadrado, menos 2 veces z' x segunda, vamos a ponerlo así, z' x', z segunda, x segunda. Sí, es un ejercicio re feo, estoy de acuerdo. Lo dejamos en el práctico porque es clásico, o sea, siempre aparece este ejercicio. Pero es un ejercicio bien feo. Pero, o sea, puedo decir que simplemente haciendo cuentas, eventualmente vas a llegar a la curvatura. Haciendo cuentas y después tenés que ver cuánto es la norma de esto. Nosotros Claro. lo que sabemos es que la curvatura, por definición, digamos, es 1 sobre la norma del tangente unitario. Derivado. Eso es lo A que mí, sabemos. ¿Eh? ¿por qué es que usamos esa definición de K? Es lo que no estoy entendiendo. Es la que me dijeron que era la definición. O sea, hoy me comentaron que era el escalar que multiplicaba el tangente prima para que quedara igual a normal.
Ah, ok. Está, O sea, hay otras. ¿Cuál otras vieron, si no en teórico? en el teórico lo que vimos era que realmente en el caso de estar parametrizado por longitud de arco, haces la norma de la derivada segunda. La norma de la derivada segunda. Ahí va. Claro. Ah, digamos, eso de hecho te lo pide probar en la parte A, creo, si mal recuerdo. Probar que se cumple eso. Por lo tanto, no es la definición, porque si hay que probarlo. Ok. Entonces, nuestra definición pasa a ser, para este ejercicio por lo menos, esta que acabas de decir. Sí, pensando que no es esto, es simplemente la norma. Si no la parte A, esa no tiene sentido. Es así nada más. Ok. Ahora sí. O sea, la curvatura entonces es 1 sobre la constante. Digamos, tenemos que n tendría que ser 1 sobre k por t'. Ahí va. Esto así, como está, esto tiene más sentido, ¿no? Tipo la norma del T'. Ahí va, ahora sí. Entonces, claro, en el caso de que es longitud de arco, es lo que decíamos hoy. El t', ah, el t' te queda así, acá está el t, ¿no? Cuando es longitud de arco, esto vale 1. Entonces el t' simplemente es la derivada segunda. Entonces la norma de t' es la norma de la derivada segunda. Y esa es la curvatura cuando está parametrizada por longitud de arco. Entonces, de vuelta, ¿qué pasa cuando está parametrizada? Por longitud de arco, hay que tener en cuenta este término. Eso aporta términos a la derivada. O sea, lo que hay que probar es que la norma de esto tiene que ser igual a esta cantidad. Bien. Es hacer cuentas. Si quieren, seguimos o pasamos a otro, no sé, pero es hacer cuentas. Ah, no, eso te iba a decir, si es solo hacer cuentas, está, Entonces lo dejamos acá. a llorar al cuartito. Sí, no queda otra. Y para la otra parte es igual, digamos, para la torsión es lo mismo. Hay que recordar cómo que se definía la torsión y tener en cuenta que ahora no está parametrizada por longitud de arco, entonces cuando ustedes empiecen a derivar estas cosas, van a aparecer otros términos. O sea, de vuelta, este ejercicio más que nada para mostrar eso. ¿Por qué tiene sentido y cuál es la gracia de trabajar con curvas parametrizadas por longitud de arco? Es que o sea, para hacer cuenta no es tanta la diferencia, o sea, sí es un poquito menos, pero a la hora de hacer teoría sirve mucho también que esté parametrizada por longitud de arco. El 7 está bueno para ver. El 7. Bien. Vamos a pensar el 7. Demostrar que una curva de curvatura es constante y contiene una esfera es necesariamente un arco de circunferencia. Entonces, para empezar, ¿qué es un arco de circunferencia? ¿Lo vieron a eso o lo saben? Yo supuse que sería algo como que se podría parametrizar con coseno de t, seno de t multiplicado por algún escalar, de algún modo. Capaz que sí, no estoy seguro, pero les cuento geométricamente lo que es. Ustedes tienen una esfera, siempre podemos suponer que es la esfera unidad, o sea, S2, porque si no lo es, hacemos una homotelisis y estamos. Y los arcos de circunferencia son las curvas que se obtienen intersectando la esfera con planos que pasan por el origen. Entonces, por ejemplo, agarras un plano acá, que pase por el origen, y nos queda una curva, que sería algo así.
Si quieren empezar en el globo terráqueo, los meridianos y los paralelos son arcos de circunferencia. Pero hay otros, porque pueden estar tipo torcidos, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener la esfera. O sea, esto que estoy dibujando acá, que es como el ecuador, es un arco de circunferencia. Y después tienen otros que son así, pueden estar torcidos. O sea, ¿se entiende la idea? Sí, sí. O sea, es agarrar la esfera y cortás con un plano que pase por el origen. Entonces la intersección de esas dos cosas te dan arco de circunferencias. Después más adelante vamos a ver que esas cosas son, o sea, todavía capaz que no hablaron de eso, pero en la esfera los arcos de circunferencias deberían ser como las rectas en el plano, en el sentido que son las geodésicas. Estas son las curvas que minimizan localmente la distancia entre dos puntos en la esfera, son los arcos de circunferencia. Pero todavía falta para eso. Si ¿Cómo no no las entendí entras, nada de eso? No, que digo que, o sea, después en este curso vamos a introducir lo que es la geodésica, la que tiene una formulación precisa, con ecuaciones diferenciales y eso, pero coloquialmente la geodésica es una curva que localmente te minimiza la distancia entre dos puntos. Entonces, en el plano es claro que son las rectas. Si vos agarras dos puntos, la menor distancia, o sea, por Pitágoras nada más. ¿No? Si vos haces otra cosa más rara, tenés distancia más grande. La gracia está cuando empezás a trabajar con otras cosas. Entonces, en la esfera no es cierto que son rectas lo que minimiza la distancia, sino que son los arcos de circunferencia. A eso hay que probarlo, digo, es intuitivo, pero lo vamos a ver después. Eso es algo clásico que se ve si alguna vez les interesó los aviones y eso, porque los aviones cuando van de un continente a otro, por ejemplo, en viajes muy largos, no van en línea recta, sino que se desvían un poco. Y es porque la distancia más corta no es la línea recta. Sí, si no chocan contra el piso. No, pero me refiero a línea recta de, si vos querés ir de acá, no sé, a Buenos Aires, bueno, Buenos Aires es muy cerca, pero algo más lejos, no sé, a España, el avión no sigue una línea recta. O sea, no es que proyecta línea recta en la esfera y sigue, sino que se desvía un poquito. Y eso es por esto mismo, porque la distancia más corta no es el ir en línea recta. Pero de vuelta, digo, eso si no se La entiende Tierra mucho. no era plana. ¿Eh? La Tierra no era plana. O sea, es que no te estoy entendiendo nada, no sé si soy yo o... No, yo no lo escucho bien tampoco. Sí, se le escucha trancado. Probá de no, vuelta, que a ver si... dice que claramente la Tierra era plana, entonces Ah, igual nos movíamos en línea recta. bueno, ahí sí serían líneas rectas. Pero de vuelta, digo, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Simplemente les comentaba por qué son interesantes los arcos de circunferencia. Ah, y una pregunta. Sí, No tiene que estar en el origen para que, tipo, si está corrido, también la curvatura es constante, ¿no? si está corrido el... Sí, o sea, tiene sentido, sí. Tipo, que no se me parece un poco raro la- Bueno, es lo que le pide probar, ¿no? O sea, voy a hacer un dibujo un poquito más grande. Hay que ver bien eso, pero les pide probar que si ustedes tienen una curva, la curvatura es constante, tiene que ser de ese tipo. O sea, no pueden tener, o sea, voy a dibujar acá otra, que sea de ese tipo, o sea, un arco de circunferencia. Entonces, esto tiene curvatura constante, lo que no puede pasar es que tenga una curva que haga así, por ejemplo. Eso no puede tener curvatura constante. Ahí va, ahí va. Sí, yo lo que decía nomás era que Algo así la decimos, ¿no? reflexión de... Ahí va, eso es. Sí, sí, sí. Eso. Bueno, habría que verlo. Capaz que sí. Capaz que estaba mal la letra del ejercicio. Entonces, No, depende cómo definas el cosa este. por eso digo, para ver este tipo de cosas, lo ideal es meter esto en R3. Entonces podemos parametrizar esa curva.
y podemos calcular la curvatura y ver si es constante o no. O sea, claramente parece que sí, porque es un círculo, ¿no? Claro. Pero bueno, para sacarse las dudas podríamos hacer eso, digamos. Ustedes, la esfera, a ver si es accesible hacerlo, porque esto es un círculo. Sí, es accesible hacerlo, digamos. Ustedes pueden calcular el radio este y esta altura. Y está, después es un círculo trasladado. Sí, estoy de acuerdo que tiene toda la pinta que tiene que tener curvatura constante. Necesariamente un arco de circunferencia. Bueno, lo pensamos, a ver, vamos a primero la otra parte, pero lo pensamos. A ver si puede ser que eso sea o no. No, está claro, está bien. Tiene sentido que sí, que no tengan por qué pasar por el origen del plano. Lo que no puede pasar es que la curva fuese algo así. Lo que hay que probar es que esas curvas no tienen curvatura constante. Entonces, bueno, tenemos una curva. ¿Es algo que sea parametrizada? No, bueno, podemos suponer que está parametrizada por longitud de arco o no. Tenemos una curva alfa de un intervalo que va en la esfera en realidad. O sea, va R3, pero su imagen, su traza está toda contenida en la esfera. Bueno, no sé si es una esfera unidad o no. No sé si- Vamos a ponerla. ¿Podrías tratar de ver, o sea, con los datos que te da, digamos, de curvatura constante, tratar de deducir que la otra cosa que te identificaba la curva? O sea, ¿cuál era la torsión, digamos, de cero? Tratar de calcularla. Las fórmulas de antes. Claro, eso serviría, por ejemplo, ¿no? Porque si la torsión es cero, quiere decir que estás contenido en un plano. Y si estás en un plano y estás en la esfera, sos un arco de circunferencia. Por lo que acabamos de comentar. Es la intersección de un plano, no necesariamente por el origen, gracias al que me corrigió, con la esfera. Entonces, si logramos probar que la torsión tiene que ser cero, ya está. ¿Se entiende ese argumento? O sea, recuerdan que la torsión, en cierto sentido, les mide. O sea, si la torsión es distinta de cero, les está indicando que están cambiando de un plano a otro. Está bueno esa idea. ¿No? Siempre y cuando la curva sea regular, porque pueden pasar cosas raras. Ustedes pueden tener, yo me acuerdo de esto que vimos en cálculo 2, pueden tener algo así, acá tienen otro plano, a 90 grados, no importa cuánto, que no, este pasa por arriba, y que la curva venga acá, ¿no? Acá toda regular, y acá pega un salto. Tiene un pico, digamos, la curva ahí, y sigue por el plano de arriba. Entonces, una curva así tiene torsión cero en todos lados. El problema es que acá no es regular, porque ahí tiene un vértice. Entonces, si quieren, podemos agregar la hipótesis que sea regular. No lo dice, pero ¿Qué es regular exactamente? que regular no, vamos a pedirle que sea suave, perdón. O sea, Regular si es es que, suave, eso no puede pasar, ¿no? claro, si es suave esto no puede pasar. Por eso mismo, vamos a pedir que sea suave entonces la curva. Pero si no podría pasar este tipo de cosas y no necesariamente se... O sea, el argumento ese que dije de torsión cero implica que estás en un plano es para curvas suaves. Claro, si no pasaría esto, esta curva tiene torsión cero en todos lados y vive en dos planos. Una parte en un plano y otra en otro. Curvatura igual no necesitas algún tipo de regularidad ya, o sea, para poder definirla, digamos. Sí, en cierto sentido sí. Tenés razón. O sea, no sé cuánta regularidad, porque en el teórico era como, está, es suave y chau. Entonces cuando definimos curvatura ni me puse a pensar cuánta regularidad necesitas para la definición, pero Y a priori dos, ¿no? Porque la curvatura, por lo menos con longitud de arco, era la norma de la derivada segunda. Entonces tenés que, por lo menos la derivada segunda existe.
Claro. Ok. Pero tal, siempre le pedimos más, está tranquilo, digamos, para no meternos en esos temas. ¿Se entiende ese argumento de que Igual, si la... ¿Sí? no, termina lo que ibas a decir. No, decime. No, te iba a preguntar cómo plantear, cómo, eh, digamos, se caracteriza un arco de circunferencia de forma medio analítica, por así decir. O sea, en el dibujo se entiende, pero ¿cómo probas que una curva es un arco de circunferencia? Ponele. ¿Qué pinta tiene? Esto es lo que iba a decir ahora, digamos. Bueno, O sea, geométricamente arcos de circunferencia son intersección de una esfera con un plano. Entonces, si esta curva es regular y ya sabemos que está en una esfera, si vamos que la torsión es cero, también sabemos que está en un plano. Entonces vive en la intersección de un plano y una esfera. Entonces es un arco de circunferencia. ahí va. Entonces, o sea, las elipses también son arcos de circunferencia. ¿Cómo, perdón? Las elipses se pueden obtener como intersección de un plano y una esfera, ¿no? No, es un cono. Es un Eh, cono, creo, ¿no? Sí. Porque vos acá siempre que cortes te quedan círculos. No, sí te Pero da. digo, si no pasas por el origen, ¿No? Acá, por ejemplo, está negra o está acá. Ah, está bien, vos decís que sea tipo torcida. No, pues te tiene que dar un círculo también. Ahora entré en duda, pero... porque las elipses no son arcos de circunferencia, ¿no? Pero es que las elipses no son, me parece que no la puedes construir como un corte de... A ver. Sí, creo que es un corte un plano con un cono, conmigo diagonalizado, no sé. Claro. Pero acá... Sí, no, acá siempre te da, siempre que cortes un plano con una esfera, te da un círculo. Porque vos fíjate que puedes rotar, vos decís, agarrate un plano que no pase por el origen y que esté torcido, digamos, como para que parezca que sea una elipse. Bueno, vos podés rotar la esfera para que esto quede horizontal, digamos, y esto se transforma en esto. Ah, La claro, rotación, tenés razón. la rotación, digamos, no te cambia si sos una elipse o un círculo. Siempre te da círculo, siempre. Claro, ahí va. Está mal yo. No, está bien la pregunta, digo, estas son las cosas que ayudan a entender un poquito más. Que la observación es esa, digamos, los arcos de circunferencias, los arcos de circunferencia, ¿no? Sí. Arcos de circunferencia. ¿Sí? Son las curvas obtenidas como la intersección de un plano y una esfera. Entonces, observación 1, esa. Observación 2. Para una curva suave, en realidad no hay que pedirle suave de vuelta, podemos pedirle menos, pero vamos a pedirle suave. Son equivalentes la torsión es igual a 0, o sea, para todos juntos, y la curva está contenida en un plano. ¿Sí? ¿Ese argumento se entiende? Sí, ahí va. Eso se reentiende. ¿Sí? ¿Todos ven por qué es esto? O sea, no varía el osculador, ¿no? En ese caso. Claro, o sea, la torsión, ¿se acuerdan que es el binormal? O sea, la derivada del binormal es la torsión por algo. La derivada del binormal te está diciendo cómo cambia el plano osculador. ¿Claro? Porque es el vector normal al plano. Entonces, si el vector normal, o sea, usted tiene un plano, el vector normal es este, es el B,
La derivada dice cómo B cambia. Si B cambia, el plano cambia. Ahora, si la torsión es constante, la derivada de B es 0. Entonces, el binormal siempre es constante. Por ahí se mueve, pero su dirección es constante. Entonces, el plano osculador es siempre paralelo, digamos, no cambias de plano. Ese es el argumento. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Ya sabemos que está en una esfera y sabemos que la curvatura es constante. Entonces, para el ejercicio, como sabemos que la tasa de alfa está en una esfera, eso es hipótesis, alcanza con ver que está en un plano también. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Yo particularmente no. Bien. O sea, queremos ver que esa curva es un arco de circunferencia, y dijimos que los arcos de circunferencia son las curvas obtenidas como la intersección de un plano y una esfera. Es decir, son las curvas que están en una esfera y al mismo tiempo en un plano. Entonces, ya sabemos por hipótesis que esta curva alfa está en una esfera. Entonces, lo que yo digo es que alcanza con ver que también está en un plano. Entonces, está en el plano, está en la esfera, está en la intersección del plano con la esfera, es un arco de circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende o repito? A mí se entiende. Y Perfecto. para mí también se entiende. Sí. Bueno. Agregué también para eso. O sea, ya sabemos que está en una esfera, alcanza como ver que también está en un plano. Para esto, por lo de arriba, alcanza a ver que la torsión sí vale 0 siempre. Para esto, alcanza a ver que tau de t, o tau de s, depende de cómo esté parametrizada, es igual a 0 para todo t. Si quieren, para simplificar, supongan que está parametrizada por longitud de arco. Entonces, tau de s es igual a 0 para todo s. Entonces, lo que hay que probar es eso, sabiendo que la curvatura es constante, y que estás en una esfera, tenés que probar que la torsión vale 0. ¿Sí se entiende cómo hará el ejercicio ahora? Sí, con esta caracterización me parece mucho más cómodo. Bien. Entonces, no sé si quieren que nos metamos con esto o quieren ver alguna otra cosa. Del 7 en adelante no mire más nada todavía. ¿El resto? ¿Quieren que nos metamos a probar el 7 o quieren ver otra cosa? Yo con esto que Yo- vimos ahora, creo que me gustaría probar el 7 sola, pero como quieran. Bien. Bueno, ¿cuál otro podemos ver entonces? O sea, lo dejamos acá. Si no les llega a salir, pregunten. Igual, digo, están los foros y eso. Si tienen dudas, está bueno que pregunten, porque no que las clases prácticas son cada una semana. Entonces, si tienen dudas y se trancan, no está bueno esperar una semana. Pregunten en el foro y yo les respondo. Yo trato de entrar casi todos los días para ver si hay preguntas. Entonces, bueno. Sí, o sea, el ejercicio de entrega que no llegué ni a mirar todavía es el 11 básicamente. Ese probablemente te voy a preguntar cosas en el foro al final. Bien. No sé ni qué tan difícil es, o sea, no lo Lo, he ni mirado. lo Pero podemos entonces leer y comentar un poco y tirar un par de ideas. El 11 dijiste, ¿cierto? sí, es el único que queda, ¿no? Además de los primeros. Sí, Y el es O 8. sea, el 11, el 8, el 5, el 4, el 3 y el 2.
Ah, el 8 tampoco lo miré, pero está. Es el. Bueno, vamos con este y de última después vemos el otro. Sí, igual del 8 lo que me parece que más entrevera es la letra, pero como que la idea se entiende. Sí, el 8 sale bastante, no sé si rápido, creo que también hay que hacer un par de cuentas ahí. Este Ah, pero si práctico, es cuentas, pues. sí, Lo dejo este para después y práctico veo. tiene eso, es un práctico de mucha cuenta. Y es tedioso, pero bueno. Pasa. Entonces, el 11 dice, sea alfa una curva parametrizada por longitud de arco, una curva plana. Primero eso, ¿qué quiere decir que sea plana? Torsión cero, ¿no? O sea, en un Ya, plano. torsión cero. Entonces, si quieren, lo que pueden pensar es que en vez de que van en R3, van en R2. Y trasladan el plano, o sea, que sea plana, ¿qué es? O sea, están en R3, digo para simplificar las cuentas, ¿no? En R3 hay un plano por ahí a un lado que andás a ver cómo es, no tiene ni por qué ser paralelo a los ejes, puede ser cualquier cosa, y la curva vive ahí adentro. El tema es que esto tiene tres coordenadas, X y Z. Lo que yo digo que ustedes pueden rotar esto y llevarlo al plano XY, entonces la coordenada Z les queda 0. Y pueden pensar que la curva está en R2 en realidad. Porque digo, rotar y trasladar no cambia la curva. O sea, no cambia la curvatura, no cambia nada, porque no estás dilatando distancias ni nada. Se la llevan a este plano y la curva vive acá ahora. Esta flechita sería rotar y trasladar. Leyendo la letra ahí habla de que la curva que mejor aproxima, ¿a qué se refiere con mejor aproxima eso? Ahora vemos eso. Entonces, primero eso, digo, en su cabeza piensen eso, pueden trabajar todo con que están en R2. Y no pierden nada, digamos. Al saber que la curva es plana, pueden suponer que está en R2. Entonces dice, bueno, sea alfa es un punto de la curva con curvatura distinta de cero y probar de que todas las circunferencias que pasan por ahí, la que mejor aproxima es la que su centro está en la recta normal. Recta normal es la recta cuyo vector director es el versor normal y su radio es eso. Entonces, que pasan por alfa de S es que sea tangente a alfa de S. Capaz habría que escribirlo mejor a eso. O sea, la gracia es así, usted tiene una curva, tiene un punto, alfa de S, donde la curvatura no es cero. Acá ustedes tienen un vector tangente, tienen un vector normal. Entonces la recta normal es esta, es la que está definida por el versor normal. Y la que mejor aproxima, o sea, son circunferencias. Entonces, si ustedes agarran la circunferencia acá, aproxima muy bien a la curva, cerca de ese punto. Bueno, ahí se me movió, pero tiene que ser tangente a la curva. Podría ser así chiquito y no aproxima nada. Podría ser así grande y se escapa. Podría que el centro no estuviese ahí, que el centro estuviese por acá, ponele. Sea tangente, pero que el centro estuviese ahí. Entonces tampoco aproxima porque me corta la curva. Entonces lo que hay que ver es que la mejor aproxima está a distancia 1 sobre la curvatura y el centro está en el eje normal. Entonces acá les queda una circunferencia que cerca del alfa de S, cerca de ese punto, aproxima bien. A ver si lo puedo trasladar ahí. Algo así. Mencionó un poco Miguel en el teórico esto. Sí, esto es bastante clásico. Digo. Yo no sé si ustedes lo vieron en cálculo 2, pero muchas veces se ve en cálculo 2 también esto. Ah, eso ni... ¿No? Pero claramente es como un Taylor ahí. Claro, hay que hacer tipo una especie de Taylor acá en el medio. O sea, si quieren, lo que podemos ver ahora es cómo hallar ese círculo. O sea, cómo parametrizar este círculo a partir de alfa, para después cuando hagan el Taylor ver que efectivamente funciona. O sea, a mí si bien la intuición es como que está así, debería ser así como dice la letra. Cuando dice mejor aproxima, no sé en qué sentido, o sea, si es algo formal o es algo... Y lo más formal que puedan, o sea, si ustedes se animan a tirarse con un Taylor y probar, por ejemplo, que en ese punto, tanto esta circunferencia como
o sea, el Taylor de orden 1, capaz, de orden 2, de la circunferencia con la curva son iguales, por ejemplo. ¿Hasta orden 2 son iguales? No recuerdo si es orden 1 o orden 2, creo que es a orden 2, queda bastante bien. Entonces, el paso previo es parametrizar este círculo. Entonces, si quieren podemos ver eso, cómo parametrizar este círculo y después, bueno, hacer lo otro. ¿Les parece? Ah, bien. Sí. Entonces, ¿qué información necesitamos para parametrizar un círculo? O para identificar un círculo, si quieren, antes de parametrizar. Centro y radio es una. Ahí va, centro y radio. Vamos a llamarle C al centro y R al radio. El radio lo sabemos, ¿no? Porque la letra Una D, cosita nada más, perdón por atomizar, dale. pero ya hace medio se nos va la hora. Sí, ya te termino rapidito, es cortito. El radio lo conocemos. Dice que es 1 sobre K a la S. Entonces el radio es 1 sobre K a la S. O sea, tienen que pensar que el S está fijo acá, ¿bien? No es que se va moviendo, sino que está fijo. Y nos dice que el centro está en la recta normal. Entonces, ¿cómo sería eso? Digamos, si nosotros tenemos los ejes acá. Este es el vector alfa de S. Ese rojo es el vector alfa de S, que es el que conocemos. Conocemos el vector normal. Entonces, ¿cómo escribimos el centro? A partir del normal y alfa de S. ¿Cómo era la pregunta, perdón? Yo pregunto, ¿cómo escribimos este punto, llamamos centro, utilizando el normal, alfa de S y el radio, si quieren, que también lo conocemos? Va a ser alfa de S Ajá. menos normal por el radio. Ahí va, menos normal por el radio. Entonces, el menos, pero hay que fijarse bien, porque podría ser un menos o podría ser más. En este dibujo es un menos, pero hay que hacer bien la cuenta a ver cómo queda. Pero Sí, es eso, yo ¿no? mirando dibujo dice, pero no sé. Para que los Yo te iba a entiendan nomás. decir, en realidad, en el dibujo vos pusiste el normal yendo hacia afuera, pero como no debería ir hacia adentro, no indica tipo la dirección a la que va a agarrar el tangente a la brevedad. Sí, puede ser que sí. O sea, fue un dibujo Ah. nomás. Ahí sería más. No, sí, por Por la eso digo, duda, capaz que. o sea, hay que hacer bien la cuenta. Pongo un más menos, por eso puede hacer la bien la cuenta. Pero es eso, ¿no? Vos te moves hasta alfa de S y una vez que llegas ahí tenés que fijarte si es más o menos, pero te moves en la dirección necesaria la cantidad de R y llegas al centro. Entonces tenemos el radio, tenemos el centro. Tenemos todo lo necesario para escribir la ecuación de circunferencia. ¿Y cuál es el truco para, sabiendo de esto, escribir la ecuación de circunferencia? Es escribir la ecuación de la circunferencia del radio R en el origen y luego trasladarla al alfa de S. Trasladarla al centro. Ustedes la escriben acá del radio necesario y después la mueven hasta el centro, entonces les queda movida ahí. Y origen es fácil, ¿cómo parametrizas una circunferencia del origen con este radio? X cuadrado más Y cuadrado es Ojo. igual a R cuadrado. Bien, pero ojo que eso no es una parametrización, ¿no? Eso es una expresión algebraica. O sea, está bien, sí, pero, o sea, paramétricamente, con un parámetro t, ¿cómo se escribe la circunferencia? Sería tipo 1 R sobre seno de K T. coseno. Ahí va. Coseno de t, seno de t o algo del estilo. Entonces, esta es una circunferencia en el origen de radio 1 sobre k. Y después la tengo que trasladar, entonces más c. O sea, c es esta cantidad, ¿no? Entonces, esa es la parametrización c de t si quieren, porque cambia dependiendo del S. Es la parametrización de esa circunferencia. O sea, las circunferencias que es tangente a alfa de S y cuyo centro, o sea, cuyo radio es 1 sobre k de S y cuyo centro está en la recta normal. Entonces, bueno, hay que escribirlo un poquito mejor, pero ahí tienen la parametrización. Bien.
observar que acá en CDT aparece el alfa de S y eso, ¿no? Entonces, cuando quieran ver qué mejor aproxima, están en los dos términos, digamos. Seguimos, estamos desde la hora. De vuelta, por favor, si tienen dudas, pregunten en el foro. Si no se animan a preguntar en el foro, le dejo mi mail acá abajo. Si no se animan a preguntar en el foro porque les da vergüenza, lo que sea, manden mails. Pero pregunten, no se queden con las dudas. Ahí fue mi mail. Yo te prometo que te tomes en el foro. Dale de más. O sea, recuerden que es para el 30 la entrega a priori, o sea, para el lunes que viene. O sea, vamos a tener una clase más antes de la entrega, ¿no? Es el lunes de noche la entrega, entonces hay otra clase más antes de la entrega, pero digo, si ya van teniendo dudas sobre los ejercicios de la entrega, sobre otros ejercicios que también está bueno que vean, consulten. ¿Bien? Yo Bueno, ahora sí me voy Bien, yendo. bueno, Dale, nos nos vemos. vemos. Pasen bien. Nos abrazo. vemos. Vamos.